Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre nomenclatura anatómica. La nomenclatura anatómica, digamos, es una forma de hablar, de describir, ¿no es cierto?, las estructuras anatómicas del cuerpo humano. Es fundamental en el estudio de la anatomía del cuerpo humano. Vamos a imaginarnos los primeros que comenzaron a estudiar la anatomía del cuerpo humano y comenzaron a describirla de acuerdo a su propio criterio personal. Tengo un paciente, un cadáver, porque comenzaron con los cadáveres a describir y a descubrir las estructuras anatómicas y dijeron: ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué dirección le doy? ¿En qué comparo para dar un sentido y dirección a la descripción, por ejemplo, de un recorrido de una arteria, de un nervio, de una inserción anatómica? ¿Cómo le denomino yo a este movimiento? Y cada uno, teniendo en cuenta, digamos, cómo lo estudiaban, en qué posición lo estudiaban, ya sea en decúbito, ya sea vertical, comenzaron a describir, ¿no?, teniendo en cuenta sus propios nombres. Inclusive hubieron anatomistas que describían una estructura de acuerdo al autor de su descubrimiento. Entonces aparecieron los epónimos. El problema estuvo cuando comenzaron a comparar unos estudios de unos anatomistas o morfólogos con otro estudio de otros morfólogos y miraban que habían términos diferentes entre uno y otro, y eso llevaba a ser difícil el estudio, el estudio de la anatomía del cuerpo humano. Entonces, obviamente, para poder dar facilidad y dar simpleza en este estudio anatómico, tendrían que ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para establecer un lenguaje común, un lenguaje único, en donde todas las estructuras tengan significados únicos, precisos. Y eso me van a permitir una comunicación clara, van a permitir un estudio claro, independiente del actor que realiza sus estudios. En otras palabras, que se comprenda muy bien con términos generales y términos simples la anatomía, no importa de qué autor venga. Para ello van a tener varios elementos que se debe tener en cuenta para describir la anatomía humana. Lo primero que se debe tener en cuenta es la posición. ¿En qué posición se debe estudiar, ¿no es cierto?, al cuerpo humano? Es una convención universal de que todo que se describa tenga en cuenta esta posición anatómica, y la cual debe ser que para describir la posición debe ser de pie, ¿no es cierto?, posición vertical en otras partes que viene acá, ¿no?, y que los ojos se encuentren mirando al frente, los miembros superiores colgando a los costados, ¿no es cierto?, con las palmas de las manos hacia adelante. O sea que el observador imaginariamente va a mirar a las manos mirando adelante. Y por último, los pies dirigidos hacia adelante. ¿No es cierto? Repitiendo
que el cuerpo debe estar en posición vertical, sin importar físicamente cómo tenga el cadáver o estructura anatómica que se va a describir. Primer punto, posición anatómica. Segundo punto, nombre de las regiones. Es universal estos nombres de las regiones. Se las dan desde la primaria, todas las conocemos y está conformado por la cabeza, que a la vez se divide en el cráneo y la cara. Tenemos el cuello, tenemos el tronco que está dividido en el tórax, el abdomen y la pelvis. ¿No? Muchas veces de pronto en otras partes dicen tórax y abdomen. Tenemos el miembro superior, que está formado por el brazo, que es la parte más superior, el antebrazo en la parte intermedia y la mano, que es la parte más distal. Y el miembro inferior, que está conformado por el muslo, la pierna y el pie. Esto ya se lo conoce. Es universal estos términos. Esa es la segunda, digamos, elemento que se debe tener en cuenta para describir la posición anatómica. Tercer punto. El tercer punto son los términos direccionales. Cuando, digamos, estos términos direccionales tienen sentido. Esto tiene que tener una condición, que nosotros cuando nombramos estos términos direccionales siempre tenemos que tener en cuenta la comparación de una estructura con otra. Y por lo general, ¿no es cierto? Porque de pronto hay algunas excepciones, siempre hay dos significados opuestos. Si hay un superior, quiere decir que el significado opuesto debe haber un inferior. Si nosotros tenemos este primer ejemplo, superior es lo que está más elevado del cuerpo. ¿Qué es lo más elevado del cuerpo? La cabeza, ¿no es cierto? Y lo que inferior decimos lo que está más la parte más baja del cuerpo, que son los pies, ¿no es cierto? Comparamos aquí, dése cuenta, al cuerpo en general con una estructura específica, Teniendo en cuenta estos conceptos, ¿no es cierto?, de que son los términos direccionales, entonces vamos a tener cuáles son estos términos direccionales. Tenemos que tener muy claros estos. No son difíciles porque lo utilizamos en la vida cotidiana. Entonces el primer término pues es el superior y el opuesto será el inferior. Siempre comparando una estructura a la otra. Decimos superior hacia la cabeza, lo que está más cerca a la cabeza, lo más superior a la cabeza, ¿no es cierto? O decimos la parte más elevada en una estructura. Ejemplo, el corazón es superior al estómago. Mire, si ustedes miran aquí, estamos comparando corazón con estómago. Y decimos que el corazón es superior al estómago. Pero si utilizamos el término inferior, diremos el estómago es inferior al corazón o el vaso es inferior a los pulmones. El vaso es inferior a los pulmones. Comparamos vaso con pulmones. Estos términos también se utilizan como caudal, el inferior como caudal. Y muchas veces utilizamos al término superior como cefálico o craneal. Aunque los libros modernos ya utilizan mejor superior o inferior. Otro par tenemos de términos opuestos son el anterior y el término posterior. El anterior quiere decir que está cerca a la parte frontal del cuerpo. Ejemplo, el esternón es anterior al corazón, ¿no es cierto? El esternón es anterior al corazón, pero podemos decir el corazón es anterior a la columna dorsal.
Comparamos columna y hacemos la comparación y la referencia. El otro término es posterior. ¿Qué quiere decir? Que es la parte más cerca a la parte trasera del cuerpo, lo que se aleja del observador. Y aquí un ejemplo, el esófago lo vamos a comparar con la tráquea. El esófago es posterior a la tráquea. El esófago es posterior al esternón, aunque es más relacionado con la tráquea. Dos partes opuestas. Tenemos otro, antes de eso, anterior también utilizan el término ventral, que es sinónimo de anterior. Y el dorsal es sinónimo de posterior, aunque más correcto a veces es anterior y posterior. Yo por lo general prefiero utilizar anterior y posterior. Otro término opuesto es el medial y el lateral. El medial es opuesto al lateral. ¿Qué quiere decir? Medial, cerca a la línea media. Lo que más se acerca a la línea media se llama medial. Y lo que más se aleja de la línea media diremos lateral. Ejemplo. El cúbito es medial al radio. ¿Quién está más cerca de los dos? El cúbito. ¿Y quién está más alejado de la línea media? El radio. Entonces, como el cúbito está más cerca, diríamos el cúbito es medial al radio. ¿Qué está más cerca? ¿Qué es lo que más se aleja? ¿Qué es lo que más se aleja de la línea media? Los pulmones. ¿Qué es lo que se acerca a la línea media del corazón? Entonces decimos, los pulmones son laterales al corazón. ¿Sí? Miren, aquí ya tenemos esto. Este término intermedio pues no tiene par. Simplemente significa que es una estructura que se va a encontrar entre dos estructuras. Aquí la comparación es tres estructuras, ¿no? Una en la parte lateral y otra en la parte media. Ejemplo, el colon transverso es intermedio entre el colon ascendente y el colon descendente. Comparamos los colons, tanto ascendente y descendente, y entre los dos vamos a encontrar al colon transversal. Entonces decimos colon transverso es intermedio. Simplemente significa eso. Acá ya vienen dos términos opuestos. Decimos ipsilateral y contralateral. Ipsilateral, que se encuentran dos estructuras en el mismo lado del cuerpo. Cuando se encuentran dos estructuras en el mismo lado del cuerpo. Ejemplo, la vesícula y el colon ascendente. Vesícula y el colon son ipsilaterales. Es decir, que se encuentran en el mismo lado. Eso significa ipsilateral. Y contra es en el lado opuesto. ¿Cierto? Dos estructuras se encuentran en el cuerpo en el lado opuesto. El colon ascendente y el colon descendente son contralaterales. Quiere decir que los dos son opuestos en posición. Otro término que tenemos que tener en cuenta es proximal y distal. Son términos que se utilizan para los miembros superior y miembros inferior. ¿Qué decimos proximal? Lo más cercano a la unión del miembro con el tronco. Lo más cercano de la unión de un miembro con el tronco. Es cerca al origen de la estructura. Por ejemplo, el húmero es proximal al radio. Es proximal al radio. ¿Qué quiere decir? Que el húmero está más cerca a la unión con el cuerpo que la del radio. Y a ese término decimos proximal. Lo contrario es el distal, lo que se aleja de la unión del miembro con el cuerpo. Y aquí tenemos un error. Aquí debe decir el radio es distal al húmero. ¿Por qué? Porque el radio se aleja más a la unión con el cuerpo. El húmero está más cerca, decimos distal, opuesto. Y por último tenemos la superficial, digamos,
el término superficial y el contrario, el opuesto, es el profundo. Muchas veces podemos decir externo, ¿no? Aunque más exacto para mí me parece superficial. ¿Qué es superficial? Lo que está más cerca de la superficie corporal o cercano a ella. Lo que está más cercano a la superficie llamaremos superficial y lo que está más alejado de la superficie llamaremos profundo. Ejemplo, las costillas son superficiales a los pulmones. ¿Qué es más superficial al cuerpo? Las costillas. Lo contrario, las costillas son profundas a la piel del pecho y de la espalda. Estos son los términos direccionales. No son difíciles de aprender el significado y el concepto de cada uno. De pronto algunos son un poquito más técnicos, pero la mayoría de estos términos son términos generales, cotidianos de la vida cotidiana que nosotros tenemos y las utilizamos todo el tiempo. Ese es otro elemento que son de términos direccionales, con algunos ejemplos. Otros elementos que tenemos que tener en cuenta para la descripción son los planos anatómicos. ¿No es cierto? ¿Qué son los planos anatómicos? Pues son superficies imaginarias que van a atravesar partes de este cuerpo, como el plano sagital. Aquí tenemos una superficie. Si ustedes miran esta superficie, va a dividir imaginariamente el cuerpo en dos partes. Una que es la blanca, que lo va a dejar en parte, digamos, en este caso, sería la parte izquierda, y una más rosada sería la parte derecha. Siempre este plano se llamará, si lo parte por la mitad, se llamará sagital medio. Si lo parte por la mitad al cuerpo humano imaginariamente se llama sagital medio. Pero habrá otros planos paralelos a estos. Si son paralelos, pues serán planos parasagitales. Es el primer plano. Se llama planos anatómicos. Sigamos. Tenemos otro plano. El plano frontal, también llamado coronal. En mi concepto, pues general, más preciso es plano frontal, y creo que la mayoría de libros anatómicos lo nombra como plano frontal. ¿Qué hace el plano frontal? Si usted mira aquí, el plano frontal va a atravesar a todo el cuerpo y lo va a dividir en una parte anterior, que es la rosada, y una parte posterior, que es la blanca. Ese es el plano frontal. Y otro plano es el plano transversal. Son tres planos. ¿Por qué son tres planos? Obviamente porque tenemos una tercera, tenemos en un sistema tridimensional. ¿Qué es el plano transversal u horizontal? Mejor se lo denomina transversal, pero el otro término también es válido. No. ¿Qué va a hacer? Este plano si lo va a dividir en dos partes, en una parte superior y en una parte inferior. Este plano siempre le dicen transversal. Muy bien. Teniendo en cuenta este resumen, decimos, todos estos planos obviamente, tanto sagital, frontal y transversal, van a relacionarse, ¿no es cierto?, de una forma tal que todos van a tener una disposición perpendicular entre ellos. Entre ellos van a medir, ¿no es cierto? ¿Qué es importante esos planos? Una de las cosas de la importancia de los planos, obviamente en la posición, también hay el estudio de cortes, ¿no? Los planos sagital, frontal y transversal se van a estudiar en cortes a lo largo de los planos. Entonces tendremos un corte sagital, un corte frontal y un corte transversal. El corte sagital lo va a hacer el plano sagital. El corte frontal lo hará el plano frontal, y el corte transversal lo hará el plano transversal. Ejemplo, un corte sagital en regiones corporales. Mire, al mirar esto, nosotros vamos a mirar un corte sagital del cuerpo humano.
donde vemos al sistema nervioso tanto en la parte cefálica y la médula. Es el sistema nervioso central, donde vamos a tener terminología, donde decimos esta será la parte superior, la parte inferior, la parte anterior y la parte posterior. Ahí no podemos estudiar las partes laterales, no, por el plano que lo atraviesa. Ese es un plano, es un corte sagital. Tenemos el corte frontal. El corte frontal, si ustedes miran, me permite, digamos, hacer un estudio porque lo corta es el plano este será el plano frontal y va a tener una parte superior, una parte inferior, una parte lateral. Aquí sí aparece el término lateral medial y el término lateral medial, pero no va a haber un término anterior y posterior porque el plano frontal no lo permite. Es un bidimensional es este estudio. Y por último tenemos el corte transversal. Obviamente va a ser un corte por el plano transverso. Entonces habrá una parte anterior, una parte posterior, una parte lateral e interna, ¿no es cierto? Pero no se podrá estudiar la parte superior inferior porque bidimensional. Claro está que si al estudiar los tres planos ya lo estudiaremos en una parte tridimensional. En relación a estos planos también se relacionan lo que se denominan los ejes. Los ejes van a permitir hacer estudio de los movimientos rotacionales, porque las articulaciones obviamente tienen movimientos rotacionales. Claro, la combinación de estos movimientos rotacionales, no con el apoyo, por ejemplo, del piso, pues dará al final un movimiento lineal. Pero en realidad los movimientos arriba son movimientos rotacionales y eso los van a hacer a través de ejes que tienen relación obviamente con los planos. Aquí tenemos el primer eje que es el transversal. Mire aquí, eje transversal. ¿Qué relación tiene con el plano sagital? Que lo atraviesa perpendicularmente y es paralelo en donde en el plano frontal. Este eje transversal entonces perpendicular al sagital y se encuentra en el plano frontal, ¿cierto? ¿Qué me permite hacer esto? Cuando el eje es transversal, ¿no es cierto? Con esa relación que tiene con los planos, tanto sagital que es perpendicular y en el plano frontal me va a dar dos movimientos. Uno hacia adelante, mire allí, que se denominará flexión, y un movimiento hacia atrás que se mirará extensión. ¿Cierto? Este con el miembro superior. Pero miren el miembro inferior. La flexión, el movimiento es hacia atrás. Y la extensión es el movimiento adelante. ¿Cuál es la relación? Aquí la relación es que en la extensión aumenta el ángulo y en la flexión el ángulo disminuye. ¿No es cierto? En estos casos, si hablamos del antebrazo igual. Bueno, hay otro tipo de relaciones. Pero eso sería para hablar sobre movimientos. Ya en forma específica ya se dará un estudio sobre la articulación y ahí se dará más específicamente este estudio. Después tenemos un eje anteroposterior. Miremos este eje aquí. Anteroposterior. Si es anteroposterior, atravesará perpendicular al plano que frontal y se encontrará paralelo al plano sagital. O sea, está en el plano sagital y es perpendicular al frontal. Mire aquí. Si nosotros miramos el movimiento de una articulación, cuando se aleja del plano medio se verá abducción y cuando se acerca al plano medio se llamará aducción. ¿Cierto? Ya vamos adelantando un poquito cómo estudiamos los movimientos. Y por último tenemos el eje longitudinal que atraviesa perpendicularmente
el plano que transversal y se encuentra tanto en el plano frontal como en el sagital. Sin embargo, no, para estudiar el movimiento del eje longitudinal casi no toma esta relación con los planos, sino más bien con el eje mayor del miembro, el eje de los huesos largos exactamente. Eso es lo que más se mira. Si aquí tenemos el húmero, seguirá el plano del húmero, ¿no es cierto? Y si sigue el plano del húmero, si miramos, se encuentra hacia abajo, mire, se dirige hacia abajo y un poquito hacia afuera, ¿no es cierto? Miremos estos movimientos longitudinales. ¿Cuál es el movimiento del húmero? Aquí es el fémur. Mire el eje del fémur. Eso que me permite una rotación externa y una rotación interna. Y si hablamos del miembro superior, también será una rotación externa y una rotación. Eso se estudiará más específicamente cuando hablemos del estudio de los movimientos de cada articulación y teniendo en cuenta su dirección y su eje. ¿Cierto? Con todo esto, pues hasta aquí más o menos vamos a terminar lo que es la nomenclatura anatómica, qué de elementos tenemos que mirar para el estudio de la anatomía, entender la anatomía, describir la anatomía y tener una razón lógica de la nomenclatura anatómica. Entonces siempre hay que tener en cuenta la posición anatómica, tenemos en cuenta los nombres de sus regiones, vamos a tener en cuenta sus términos direccionales, vamos a tener sus planos y por último tendremos sus ejes en relación con los planos, ¿cierto? Si nosotros dominamos estos elementos, la anatomía será una forma más lógica, más razonada, más comprensiva, más clara y más precisa. Muchas gracias.